giba, visto que los ancianos con osteoporosis se van doblando poco a poco porque tienen aplastamientos vertebrales, entonces eso no te va a permitir extender la cabeza o abrir la vía aérea, no solo para ventilar, sino también para intubar. Entonces ahí tenemos un problema. Los ancianos, los obesos, las embarazadas tienen problemas con que comen o que tienen estómago lleno. ¿Qué puede producir eso? En el momento de la ventilación puede producir regurgitación, vómitos, se aspiran. Bueno, tenemos una neumonía expirativa. La depresión respiratoria posoperatoria. Sabemos que tenemos dos tipos de insuficiencia respiratoria, ¿cierto? ¿Se recuerdan? 1 y 2. La 1 que se debe, ¿se acuerdan? Viejo sordo. Hipoxémica, ya, hipoxémica. Y si es hipoxémica, una de las causas puede ser depresión respiratoria post-fármacos, ¿no es cierto? ¿Qué usamos en anestesia? Fármacos. ¿De qué se puede morir la gente? Depresión respiratoria por el efecto residual de fármacos. Entonces, digamos que ustedes están trabajando y son ya médicos generales, todavía no van a postular a la residencia porque dicen, no sé mucho, voy a estudiar. Y se ponen a trabajar en una clínica. Y se ponen a trabajar en una clínica y les llega un paciente, sale a operaciones postoperatorio. De pronto la enfermera toda histérica les llama y dice, está con 50 de saturación. ¿Me dejo entender? Al toque no sé. ¿Por qué? Porque puede ser un evento adverso, un fármaco anestésico que está produciendo la depresión respiratoria. Lo mismo es colapso circulatorio, arritmias, edema, shock anafiláctico y paracardia. Vamos. Entonces sabemos que los eventos adversos en sala de operaciones de tipo anestésico son multifactoriales. Pueden deberse a qué? A fármacos, pueden deberse al paciente, pueden deberse a la cirugía, etc. Esporádicamente se producen complicaciones graves, ahora no, antes sí. Inesperadas en pacientes sin factores de riesgo no detectados por falta de atención, experiencia o sobre todo ausencia de qué? De monitorización. Entonces, si ustedes ahora no saben que existe un monitor, lo van a necesitar. Cuando trabajen necesitan un monitor. ¿Pero qué es monitorización? Monitorización es el proceso de reconocimiento, alerta y evaluación periódica de los pacientes. ¿Para qué? Observar, utilizar y interpretar. Después de eso, poder reaccionar. ¿Sí? Entendemos que la monitorización. Sencillo. Tipos de monitorización. Hasta antes de la porización, te voy a mostrar. Hasta antes de la aparición de los monitores multiparámetros, por ejemplo, el monitor de oximetría de pulso, el dedito que le dicen dedal, apareció alrededor de 1970, de la segunda mitad de la década del 70. Eran aparatos grandotes, ponían todo una cosa. Ya. Hasta antes de la aparición, ¿cómo nosotros monitorizábamos al paciente si estaba bien anestesiado? ¿Cómo se les ocurre si estaba con buena presión? ¿Cómo se les ocurre si respiraba? ¿Cómo se les ocurre si estaba con buena oxigenación? Díganme. Más o menos. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre? De forma clínica. Existía, para ver los latidos cardíacos, ¿qué utilizamos? El estetoscopio. Estetoscopio. Existe una forma de un estetoscopio que se llama estetoscopio esofágico. Lo colocábamos con una sonda, llegábamos al esófago y lo escuchábamos desde ahí. El anestesiólogo tenía que estar así. Toda la gente escuchando el corazón. ¿Cómo hacíamos con la presión arterial? No había los monitores de presión, como ahora hay, que miden la impedancia. Antes veníamos con los ruidos ecoracosos, ¿se acuerdan? Entonces, escuchábamos aquí, la vena la presión, está latiendo. ¿Cómo sabíamos si oxigenaba o si respiraba? Pues agarrabas una gasita y lo ponías en la naricita. Y así salía. ¿Cómo sabías que se habías intubado bien?
visto que son transparentes, sino parecían unos tubos de PVC, de los recalientes, de los flexibles, una manguera. Entubaban y le apretabas el torno. Si salía aire y sentías que salía aire, pues estaba bien entubado. Estamos hablando, parece de las cavernas, pero eso se hacía hasta la segunda mitad de la década del 80, no hace poco. Entonces, quizás por eso hay un poco de hipoxemia en algunas personas, ¿no? Pero fueron apareciendo monitores multiparámetros. Entonces, ¿para qué utilizamos los monitores? Ahora en forma clínica. Detección temprana de eventos adversos, mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué hace el anestesiólogo? Mantiene la homeostasis mientras el cirujano, la cavernícola, saca el estómago, saca la tripa, saca el pulmón, ¿no es cierto? O lo deshace. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tú eres cirujano y has sangrado 2 litros, ¿te puedes dar cuenta si has sangrado 2 litros? No, porque estás operando, buscando la arteria que ha sangrado, estás concentrado en eso. Entonces, por eso somos un equipo, el anestesiólogo. Si se ha dado cuenta, le pasa sangre. Si sangra mucho el paciente, hipovolémico, más o menos, ¿cómo estará su medio interno? ¿Acidótico o alcalótico? Acidótico, por hipoperfusión. Tenemos anemia, llega menos oxígeno. Entonces, si está hipoperfundido, está acidótico. ¿La acidosis es mala? Bueno, es mala. Y si es mala, tenemos que arreglarlo. Eso hace el anestesiólogo. O sea, no solo lo mantiene en un coma medicamentoso, en donde hay analgesia, amnesia y relajación, sino que también mantiene la homeostasis. ¿Sí? Seguridad del paciente, obviamente, para no echárnoslo. Entonces, monitoreamos para prevenir, avisar, advertir, informar y tomar las medidas. El monitoreo básico lo tenemos de acuerdo a los estándares de la Sociedad Americana de Anestesiología, que en la década, a finales de los 70 y de los 80 se reunieron en un grupo y encontraron una estandarización de todos. Antes, los franceses tenían un tipo de estandarización diferente, manejaban el oxígeno, digamos, como color azul, o los colores verdes para todos. Bien, ¿qué tenemos? Oxigenación. Análisis de la concentración de oxígeno, lo vemos en la máquina de anestesia, en el monitor del ventilador mecánico, vemos la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué es la fracción inspirada de oxígeno? Vamos, eso le han hecho fisiología, ¿no? Porcentaje de que hay en la mente y que le damos o que le podemos dar al paciente, que es un poquito más. Entonces, si tenemos una mezcla hipóxica, es decir, menos de 21%, lo vamos a ver. Y la oximetría de pulso, que vemos la cantidad de oxígeno ligado a la hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué otra manera podemos saber la cantidad de oxígeno que hay en nuestro paciente? Vamos, eso sí es. Aparte de la saturación, claro, la saturación la vemos en la oximetría de pulso. ¿Cómo? Análisis de gases sanguíneos. Ahí que vemos la presión parcial de oxígeno. Entonces, con la saturación y con la presión parcial de oxígeno, tenemos nuestra oxigenación completa. ¿Ya? Ventilación. Observación visual del paciente. Bueno, auscultación de ruido respiratorio es importante. Y capnografía. Vamos primero con la auscultación. Si auscultamos, ustedes han hecho semiología y tenemos un broncoespasmo, ¿qué podemos escuchar? Sí, si este paciente ya lo hemos exudado, le hemos quitado el tubo endotraqueal y empieza a hacer un sonido como de ronquido que se llama estridor y que es de vía aérea. Después, si no encontramos ruidos en un lado del pulmón, ¿qué puede ser? Puede ser estasia, derrame. Y si con el ventilador mecánico es roto el pulmón, roto el alveolo, ¿qué puede ser? Un neumo. ¿Por qué no puede
dióxido de carbono. ¿Qué eliminamos cuando respiramos? CO2. ¿Qué es producto del metabolismo? Si yo soy hipertiroideo, ¿qué voy a tener mucho? CO2 porque soy hipermetabólico. Si tengo fiebre, mucho CO2, ¿no es cierto? Acá. Ahora vamos a hablar de eso. Circulación, EKG, presión arterial no invasiva y frecuencia cardíaca. Vamos a ver arritmias, supraventriculares, ventriculares y nuestra frecuencia cardíaca. Y la temperatura, que para mí es fundamental, sobre todo en cirugías largas. ¿Por qué puedo medir la temperatura? ¿Quién me dice? Es como una conversación, vamos, es fácil. Casi. Puede ser hipertermia maligna, muy buena respuesta. Pero no soy un gringo de 1,90 m o suzules, hipotermia. ¿Qué consecuencias trae la hipotermia? ¿Cómo se mueren los borrachitos en la calle? ¿Cómo se mueren los borrachitos en la calle? De hipotermia. ¿Qué hace la hipotermia? ¿Aumenta la convulsión? Vasoconstricción, claro. ¿Por qué? Se produce vasoconstricción periférica. Brazos, piernas, orejitas, nariz, para mantener la temperatura central en los órganos. Pero la anestesia inhibe la vasoconstricción refleja. Entonces va a haber vasodilatación y pierdo calor. Voy a tener hipotermia. ¿Qué hace la hipotermia? ¿Aumenta la coagulación? La coagulación está dada ¿por qué? Por las plaquetas de la primera parte. Y la segunda parte por los factores que son enzimas. Las enzimas se acuerdan que en bioquímica trabajan a una temperatura. Y si yo bajo la temperatura, ¿qué pasa con las enzimas? Tal vez no, pero no trabaja. Entonces, voy a sangrar. Si el paciente está en hipotermia, en sala de operaciones, tengo una cirugía de 4 horas, hipotérmico, ¿va a sangrar más? Otra cosa, las enzimas, actina, miocina, ¿son enzimas? ¿Dónde están? En el anticucho. Y si están en el anticucho, y estoy hipotérmico, mi corazón va a latir fuerte, arteria. Entonces tengo bradicardia, inotropismo negativo, cronotropismo negativo. El músculo liso vascular en hipotermia está contrayéndose o se vasodilata. Hipotensión, cronotropismo negativo, cronotropismo negativo, vasodilatación, sangrado, me lleva a hipoperfusión. La hipoperfusión, ¿qué hace con mi estado ácido base? Acidosis. ¿Se mueren? ¿Se mueren por hipotermia? Es porque por eso monitorizamos la temperatura. Para explicarles por qué monitorizamos la circulación, bueno, eso es algo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Monitorizamos EKG, podemos tener arritmias. Ahorita hablamos de las arritmias. Frecuencia cardíaca, presión arterial, que puede ser no invasiva o invasiva, saturación arterial, frecuencia respiratoria, esta es la frecuencia respiratoria, no tenemos aquí capnografía ni temperatura. Vamos a empezar con la función cardiovascular, EKG. Detección de arritmias, isquemia cardíaca o efecto de fármacos, y monitorización continua de frecuencia cardíaca y ritmo. Podemos monitorizar en no invasiva cada 3 a 5 minutos, es un método oscilométrico. Primero empecemos de abajo. ¿Por qué oscilométrico? ¿Qué es oscilométrico? Oscila. ¿Cómo escuchan ustedes los ruidos del cuerpo? Inflan el manito, se ponen en el primer sonido, ¿qué es? Sistólico. El segundo sonido, ¿qué es el segundo sonido? El tercer sonido. ¿Ves? Pero puedo engañar fácil, ¿no? Y el último sonido, cuando yo no escucho, ¿qué es?
Entonces el monitor funciona así. Tú inflas y se va desinflando. Esa desinflada, producto de un pulso, de un latido, bota aire. Ese aire llega al monitor y le dice: hola, soy sistólico. Sigue latiendo, sigue botando aire. Y cuando ya termina de botar el último aire, ya no bota, o sea, el latido ya no va a botar aire del manguito, es el área. Eso es oscilometría. ¿Por qué 3 a 5 minutos? Lo podemos hacer más frecuentemente, pero va a haber una alteración en la presión. Detección de arritmia. Hemos dicho, y ustedes saben, que todos los fármacos anestésicos son depresores. Deprimen todo. Deprimen las estructuras nerviosas, la transmisión nerviosa, y por eso nos sentimos dolor. Pero el deprimir puede deprimir el músculo cardíaco y producir arritmias por isquemia. Algunos fármacos, si los administramos muy rápido o en ciertas circunstancias, producen arritmias. Invasiva. Ahora, ¿cómo tomamos la presión invasiva? Tenemos que canalizar una arteria. ¿Se acuerdan? Si lo han hecho, ¿cómo se llama la maniobra? Y aquí canalizamos. Ahí colocamos un catéter con una columna de líquido y esa va a transmitir la presión a través de la columna de líquido hacia el monitor. Entonces, ahí tenemos una presión invasiva que es continua y nos da aguas. También permite el análisis del pulso. ¿Se acuerdan que hay unas ondas que vemos en el monitor? Y eso te permite analizar esa onda. Y ese análisis de esa onda nos permite, bueno, ya cuando sean especialistas y entiendan esto, nos permite saber si ese paciente puede responder a fluidos. ¿Se acuerdan que el primer paso para reanimar a un paciente es darle fluidos y después darle inotrópicos, o sea, drogas? Cirugías mayores, inestables medicamentos, sangrado significativo, necesidad. No le vas a estar pinchando a cada rato. Y canalizamos una vena central. ¿Qué vena central la canalizamos? Puede ser la yugular interna, otra la subclavia, otra, luego para aquí, somos todos, la subclavia. ¿Qué otra vena grande tenemos? Son nuestros ojos. Venas centrales, por acá abajo, ¿no? Y vemos el volumen intramuscular, función del ventrículo derecho. Podemos con esta también canalizar las venas pulmonares y ver la cantidad de gasto cardíaco por termodilución. Creo que eso lo han hecho en fisiopático. Bueno, gasto cardíaco por termodilución, atención a la arteria pulmonar, análisis de contorno al pulso, Doppler esofágico y bioreactancia. Importancia de evaluación en estado integral hemodinámico. Antes, hace un montón de años, 15 años, evaluamos el gasto cardíaco y el estado del volumen a través de un cateterismo venoso central y veíamos si era respondedor a volúmenes. Ahora se sabe que eso no es tan cierto y es mejor hacerlo por ecografía. Vemos las paredes del ventrículo y vemos si es respondedor a volúmenes. Monitoreo respiratorio, oximetría de pulso, medición invasiva de la saturación de hemoglobina, indicador temprano de hipoxemia. Pregunta: ¿se correlaciona esta oximetría del pulso? ¿Se correlaciona con la saturación arterial medida por unos gases sanguíneos o no se correlaciona? Se tiene que correlacionar porque eso ¿qué quiere decir? Que cuando tengo 99 en la simetría de pulso, tengo más menos 2 en mi saturación arterial. O sea, puedo tener 97 o 99. ¿Sí? Pero ¿hasta cuándo se correlaciona eso? Se correlaciona hasta 90. Por debajo de 90 ya la curva cambia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una saturación arterial, una saturación de pulso, de digamos 88,
ya no se relaciona con una saturación arterial de 88. Eso puede ser 80. Por eso hablamos que es muy importante que mantengamos una saturación por encima de 90, porque así se correlaciona esa vez. Camografía, medición continua de la concentración de dióxido de profundidad, evaluación de la ventilación, detección de embolismo pulmonar, parada cardíaca y muestra una curva de CO2. Si el paciente tiene un broncoespasmo, ¿cómo estará nuestra camografía? Disminuida, porque no tenemos CO2. Si está con fiebre, aumentada, hemos dicho. Hipertermia maligna, aumentada. Hipertiroidismo, aumentada. ¿Cierto? Ya. Si está con embolismo, pulmonar, ¿cómo está? Disminuida. ¿Y por qué? Está tapando el vaso, ¿no? ¿Qué tiene? El vaso lleva el CO2 fuera. Y muestra una curva. Frecuencia respiratoria, importante. Y aquí vemos en el monitor volumen minuto, volumen de aire correcto, volumen tidal, presión pico de aire y presión plató. Esos son datos que pueden ver en el monitor de ventilación mecánica, pero nos sirven para mantener ese pulmón en buenas condiciones. No irnos por encima de una presión pico que produce apolo o trauma, como les acabo de decir, y nos mantenga un volumen de aire corriente que no daña. Miramos los gases anestésicos para saber la concentración que les ponemos. No vamos a ponerle a lo. Temperatura, lo mismo que hemos hablado. Hipotermia, anestesia general, el ambiente frío del quirófano y la exposición de la cavidad corporal contribuyen a la pérdida de calor. ¿Qué pasa? Coagulopatía, hemos hecho eso. Prolongación de efectos de fármacos, porque enzima produce el metabolismo de la mayoría de fármacos en el hígado. B, 2, B6. Pero ya. ¿Dónde medimos la temperatura? Se mide temperatura central. Esófago, como les he dicho, termómetro esofágico, nasofaringe, vejiga, timpánica, axilar, bueno, ya, axilar y piel, tenemos un problema. ¿Qué utilizamos? Mantas térmicas, calentadores de fluidos, gases inspirados calientes y humidificación. ¿Quién de ustedes ha visto una laparoscopía? Han sacado, en sus rotaciones han visto, se han sacado una vecina. ¿Quién de ustedes? ¿Todos? ¿Y han tocado el balón de CO2? ¿De qué color es el balón? Es plomito. Es plomito, porque el oxígeno es verde. El nitroso es este. Bueno, pero bueno, lo ha tocado, es frío. El aire, el CO2 que está entrando para hinchar la pancita es frío. ¿Y eso no aumenta mi hipotermia? Si yo lo abro, se pierde calor. Se pierde calor por evaporación. Monitoreo neuromuscular. Hemos dicho que la anestesia está formada por tres pilares. Analgesia, no te duele. Amnesia, no te acuerdas si te dolió. Y tres, relajación neuromuscular. Si yo le pongo, corto a un paciente, estamos operando a un paciente, lo corto y no le he puesto, no tiene analgesia, ¿cómo está la supresión arterial? Aumentada. Ya lo estamos monitorizando. Su frecuencia cardíaca aumentada. Estamos monitorizando. Si al paciente no le pongo un hipnótico, ¿qué va a pasar? Pues se va a acordar todo. No es bonito. Después se va a estar orinando en la cama. Pero ¿cómo monitoreo el relajante o el paralizante? ¿Qué? Con electromiografía. ¿Qué se hace? ¿Cómo se llama eso?
¿Hay aquí alguien de mi grupo que haya electrocutado? Sí, bueno, ¿A quién electrocuté? Pero lo vimos. Pueden atestiguar cómo se movió su manito. ¿Qué sucede? Esto es un poquito difícil de explicarles porque tenemos que verlo. Pero sabemos que la unión neuromuscular libera acetilcolina como neurotransmisor que se va a unir a su receptor, ¿no es cierto? Nicotina. Eso va a producir el ingreso de sodio y va a producir la contracción muscular. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me entienden? Si yo administro un medicamento que bloquee ese receptor, la acetilcolina, ya no se va a unir. Y si no se une, no va a ingresar sodio y no se va a contraer. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? Acá. Entonces, eso hace el bloqueante neuromuscular o relajante. Lo que hace es bloquear el receptor, ya no hay contracción muscular y por lo tanto hay parálisis flácida. ¿La parálisis afecta a la conciencia? No, el paciente puede estar despierto. Claro que no va a poder mirar porque los músculos, los ojitos no le van a permitir mirar. Pero va a poder respirar. También está paralizado. Entonces va a estar consciente. Puede que esté mirando, pero ni siquiera va a poder hablar. Eso también está mal. Por eso le damos un inductor primero, o sea, un hipnótico. Por ejemplo, ¿qué hipnótico, qué inductor les dan ustedes? Bueno, propofol, puede ser que también etominar, una benzodiazepina, una benzodiazepina, etc. Y después administramos el paralizante. Genial. Entonces sabemos que el paralizante se ha unido al receptor y está paralizado. ¿Cómo monitorizamos esto? Pues le damos una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica hace que se libere acetilcolina, es electromiografía, se libere acetilcolina, esa acetilcolina va a correr por la sinapsis y se va a intentar unir al receptor. Como está bloqueado, esa descarga eléctrica no va a ocasionar contracción porque está bloqueado. Pero a medida que se va liberando el fármaco del receptor, se va a unir uniendo cada vez más acetilcolina y va a producir contracción, esa descarga que le estamos poniendo. Eso se hace a través del 34 o un disparo simple o la estimulación tentánica, que es la más bonita, ¿no? ¿Han visto? ¿Para qué se utiliza? Si yo estoy operando, es una cirugía que ha durado poquito, 30 minutos, pero yo he usado un relajante neuromuscular. Lo extubo, le saco el tubo, lo saco de ventilación mecánica y lo mando a recuperación. ¿El tiempo de 30 minutos es suficiente para el metabolismo del relajante? No. Entonces puede tener relajación residual, o sea, parálisis residual en recuperación. Y si tengo parálisis residual, ¿respira? ¿Se muere en recuperación? Entonces tengo que monitorizar eso. Tengo una cirugía de 6 u 8 horas. He utilizado relajante. Tengo hipotermia. ¿Va a aumentar el tiempo de acción del relajante? Sí. ¿Puedo tener parálisis residual ahí? Sí. Entonces, ¿se me puede morir en recuperación? Neurológico. Esto es bien bonito. ¿Cómo sé que mi paciente está dormido? O sea, que está anestesiado. ¿Okay? Sin utilizar esto, en forma clínica. Que te agarra la mano y se cae. No se hace así. Estamos haciendo una monitorización neurológica. Antes se hacía viendo parámetros hemodinámicos. Si a ti te duele algo, no te pongo anestesia, ya, tú ves a tu flaco ahí. ¿Cómo estarían tus pupilas? Dilatadas. ¿Tu frecuencia cardíaca? Elevada. ¿No es cierto? Si yo te hago una herida con un
bisturí, ¿cómo están tus pupilas? Dilatadas. ¿Cómo están tus frecuencias cardíacas? Elevadas. Bien, entonces, eso es un estímulo sin. Entonces yo sabía si el paciente no estaba en un adecuado estado anestésico, había signos simpáticos, pupilas dilatadas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, lagrimeo, sudoración. ¿Sí? Pero ese era estrictamente, había pacientes que quizás no lo recordaban o el aumento del estímulo simpático podía producirle daño al paciente, podía atrasar, por un lado. Entonces, y además, si yo lo veía con eso, pues, ¿qué hacía? Aumentaba el anestésico y lo profundizaba más. Si lo profundizaba más, eso lo deprimía más. Y al deprimirlo más, podía tener hipotensión, bradicardia, ¿sí? O otras alteraciones. Además, la función neurológica, las neuronas, ¿también? ¿Qué hace el anestésico? Deprime la función neurológica, disminuye la actividad neurológica. Si yo le mando mucho anestésico, lo puedo matar. Eso se llama neuroapoptosis. Entonces, ¿cómo saber cuánto exactamente da este paciente para que esté seguro que está anestesiado sin hacerle daño? ¿Cómo dosificar? Por ejemplo, ¿cuánto es la dosis de paracetamol? Por peso, 10 miligramos kilo. Si al señor, doctor, le doy 100 miligramos por kilo, ¿qué te puede pasar? Nada. Nada bueno. ¿Por qué? Nada bueno, porque te voy a destruir tu pobre hígado. Van a revisar eso. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber la dosis exacta. Para saber la dosis exacta, empezamos a utilizar monitoreo neurológico. Balance hídrico es importante. ¿Por qué? Tenemos la diuresis, que es importante porque indica la perfusión renal y el estado de hidratación del paciente. En algunas cirugías que van a durar mucho, necesitamos una sonda fuera. De esta manera medimos. No en cirugías cortas. Calculamos la cantidad de fluidos. ¿Un paciente entra en ayunas a sala? Sí. ¿Entra deshidratado? A ver, tú dejas de tomar 12 horas agua. ¿Estás hidratada? ¿Deshidratada? Estás deshidratada. Una deshidratación de primer grado, pero estás deshidratada. ¿Ya? Entonces ya entramos deshidratados. Y electrolitos. Sigamos. Especializado, como ya les conté. Ecocardiografía transesofágica, presión intracraneal y neurocirugía, se hace un orificio a nivel de la carótida, oximetría cerebral también en cirugías más importantes, en neurocirugía y algunos cardiovasculares. Monitoreo del bloqueo nervoaxial, esto lo utilizamos sobre todo en cirugías de columna, y monitoreo de la coagulación, cirugías largas, tromboelastografía fundamentalmente. Bueno, una vez que ya hemos monitorizado, tenemos que la importancia de configurar límites en la alarma es apropiada. Imagínate que a ti te molesta el sonido de la alarma del monitor y la apagas. Ha sucedido, yo he visto. ¿No? Evitar la fatiga de alarma, ¿no? Diferenciar entre alarmas críticas y no críticas, eso es importante. Y el registro anestésico es esa hojita con garabatos que han visto que nosotros hacemos, es importante. Bueno, conclusiones. El monitoreo es continuo y es un pilar fundamental en la práctica anestesia. Permite la detección de anomalías y de esta manera optimizamos las condiciones fisiológicas y la prevención de complicaciones. Desde el monitoreo básico hasta el avanzado, cada herramienta contribuye a la seguridad del paciente y la comprensión de cada parámetro de integración es esencial para la anestesia, ¿no? El primer mes de la residencia de la cardiología es solamente estudiar monitoreo. Por eso somos muy fregados. Caso clínico. A ver. Paciente de 58 años,
Peso 87 y 1,58 m, por lo tanto es obeso. Le van a sacar la vesícula. Además es hipertensa, es diabética y he hecho una cesárea sin complicaciones. El anestesiólogo dice que vamos a dar una anestesia general balanceada. ¿Qué significa general balanceada? ¡Qué bonito! Dios mío. Sevoflurano y remifentanina. La monitorizamos con EKG, presión arterial, camno, oximetría, temperatura, diuresis y gases arteriales. Durante la cirugía, a los 25 minutos tengo esta presión arterial. Tengo esta frecuencia cardíaca. Algo está pasando, ¿no? Y tengo esta capnografía de 38 a 28. Se mantiene la frecuencia cardíaca, la temperatura arterial y no hay sangrado excesivo. ¿Por qué me bajó la presión arterial? ¿Me aumentó la frecuencia cardíaca? Obviamente, si ha bajado la presión arterial, tengo menos metabolismo y ha bajado la capnografía. Se correlaciona. Mantengo la saturación compensada y la temperatura no va variando. Posible diagnóstico aquí. Interpretación. Monitoreo permite la detección de una estabilidad hemodinámica. Sospechamos una respuesta vasodilatadora al efecto y al neumoperitoneo. Si aumentamos la presión en la pancita por el neumoperitoneo, ¿qué pasará con el retorno venoso? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y si disminuye el retorno venoso, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Tarara. Entonces, ¿qué intervenciones hacemos? Disminuimos los venenos. Disminuimos los venenos. Expandimos el volumen intravascular para compensar. Podemos iniciar un alfa-adrenérgico y verificamos la función cardíaca por si acaso con un aire. ¿Se han dado cuenta para qué utilizamos la monitorización? Para darle exactamente al paciente lo que necesita, la cantidad de anestésico que necesita sin mandarlo a la zona. Evolución. La presión se estabiliza, la frecuencia disminuye, el electrosolo regresa donde debería estar, la cirugía se completa sin eventos y el cirujano ni se acuerda de nosotros porque no hemos hecho bien. Preguntas hasta aquí, chicos. Un monitoreo anestésico completo permite la detección precoz de complicaciones. Si seguíamos dándole esa cantidad de anestésico, ¿qué iba a pasar? Íbamos a estar llorando junto al fiscal. Capnografía y presión arterial fueron claves. La monitorización proactiva mejora la seguridad del paciente y la respuesta rápida y adecuada del anestesiólogo evitó que estemos encarados. ¿No? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna preguntita? ¿No? ¿Segunda? Soy el último eslabón entre ustedes y el almuerzo. Entonces vamos. A otra clase. Complicaciones anestésicas y evaluar cómo tratamos eso. La anestesia es un pilar fundamental. Sabemos que si no hay anestesia no podemos operar. ¿Se acuerdan que en el siglo XIX, principio del siglo XIX o en el siglo XVIII, no existía anestesia? Bueno, anestesiaban con qué? Con alcohol, con compresión de las carotidias. Cloroformo y éter se inventó en la segunda mitad. Bueno, se descubrieron. Compresión de carotidias, garrotazo, y más. ¿Con qué? ¿Con qué? Con alcohol, lo emborrachaban y el cirujano tenía que ser muy rápido. Aparte que no existía asepsia y antisepsia, ¿no? ¿Se acuerdan que había un caso de un médico de guerra que operó y hizo una amputación de un paciente pero murieron 3 personas? ¿No han leído este caso? Bueno, 2 ayudantes jalaban la pierna y el otro jalaba al paciente. Y este cirujano lo hizo tan rápido, pero sin asepsia, que logró una buena amputación, pero el paciente murió de sepsis. Pero como les cortó a los 2 ayudantes, o sea, los hirió con la sierra a los 2 ayudantes, también murieron de sepsis los 2 ayudantes. O sea, cirugía eficiente.
pero una alta mortalidad. Aunque generalmente segura, puede llegar a riesgos significativos. Anestesia, sí. Las complicaciones anestésicas requieren un diagnóstico rápido y una evaluación adecuada. Complicaciones pueden ser debido al paciente. ¿Qué comorbilidades? Bastantes. Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, diabetes, asma, muchos. Tipo de anestesia. Dependiendo del tipo de anestesia tenemos las complicaciones. Técnica y el fármaco utilizado. Y el entorno quirúrgico. Respiratorias. ¿Qué complicaciones podemos tener respiratorias? Por los fármacos, hipoxia. Por los fármacos o por las secreciones, por los respaldos. Aspiración pulmonar, nuestro movimiento. Cardiovasculares, neurológicas, en el caso de que hagamos una técnica regional. Saben que las técnicas regionales pueden ser neuroaxiales, pueden ser flexulares, pueden ser tronculares o faciales. Anafilaxia, hiperterminalina y náuseas y vómitos postoperatorios. Es también una complicación, náuseas y vómitos. No es que estén botando la anestesia. Diagnóstico clínico inmediato. El monitoreo continuo nos va a llevar al reconocimiento de signos clínicos. ¿Se acuerdan que ustedes han hecho? ¿Qué han hecho? Semiología. Y eso nos ayuda a reconocer. Más importante que un aparato son ustedes. Mucho más aparato. Mucho más importante. Evaluación rápida de estado neurológico y análisis de los sueños. A ver. Herramientas. Historia clínica detallada nos va a decir qué tenemos con este paciente. ¿Qué antecedentes? Clasificación de la ASA. Estudios complementarios. Ustedes saben que se hace un EKG, una consulta con el cardio, una radiografía previa y varias funciones que se hacen antes de hacer. Evaluación intraoperatoria, vigilancia continua del procedimiento, registros anestésicos detallados, evaluación de signos vitales y podemos detectar rápidamente las complicaciones. El manejo inicial, si son respiratorias, oxígeno suplementario, intubación si es necesario, soporte hemodinámico, antiarrítmico, adrenalina, antihistamínicos y corticoides. Valoración anestésica, preoperatoria, minuciosa comunicación efectiva con el equipo quirúrgico, selección adecuada de anestésicos, protocolos. Las complicaciones anestésicas pueden ser prevenidas si tenemos una adecuada monitoreo. El trabajo multidisciplinario mejora los resultados y la educación en su contenido. Otro casito. ¿No hacemos? A ver, paciente José Luis, 24 años, masculino, 1,80 m, cabello rubio, ojos azules. Caso. Motivo de la cirugía, reducción a vertificación de una fractura de fémur. Ya visto. Antecedentes, no tiene enfermedades crónicas, no hay antecedentes, no hay alérgicas, no fumador. ¿Qué asa tiene? Entonces la fractura no es nada. Ya les dije, una paciente que se va a hacer una cirugía estética porque se quiere poner más bonita para su esposito o para el que le está pagando la cirugía, es una salud. ¿Por qué? Porque no tiene enfermedad. Este tiene una fractura. Entonces, ya tiene algo. No es una salud. ¿Qué es? Una SA2. Bueno, una SA2. ¿Algo más malo? No. Blanco. Estado general, bueno. ASA. Es que ya sabéis que iban a decir ASA. Va a molestar. 14 hemoglobina, creatinina en 0, normal, sin alteraciones. Vía aérea más o menos fácil, pero cuello corto, pero sin dificultad. ¿Qué escoge? ¿Qué le damos? ¿Anestesia general o en espaldita? Plan. Anestesia general balanceada. Propofol, fentanilo, rocuronio y gas. Ventilación asistida. ¿Les parece? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Pero a los 40 minutos el paciente presenta taquicardia otra vez. Aumento
aumento súbito del CO2. ¿Se acuerdan que la otra había bajado CO2? Ahora ha subido. Hay rigidez muscular, hipotensión, pero no, esta hipotensión no se correlaciona con el CO2 y ha aumentado la temperatura. Probabilidad de diagnóstico. Hipertermia maligna. ¿Por qué? Porque se reinicia los 30 minutos de la anestesia, apenas la temperatura y la parte de CO2 por la temperatura, por el metabolismo. Qué bonito es con los estudios. Y además porque le estamos dando, mira, esto y esto y esto. ¿Son factores de riesgo? Sí. Diagnóstico de hipertermia maligna. ¿Sepsis intraoperatoria? No. Es inicio súbito, así que no. Feocromocitoma no diagnosticado. Sobredosis de anestésicos. ¿Puede ser sobredosis? ¿Por qué sobredosis? Si tenemos CO2 alto, hipotensión leve. La otra era hipotensión alta, taquicardia sería, pero el CO2 también había bajado por baja del metabolismo. Aquí el metabolismo en una hipertermia maligna está aumentado o disminuido. Aumentado, por eso tenemos CO2 alto. Y tenemos algo importante. ¿Por qué tenemos rigidez muscular en hipertermia maligna? Yo me voy a estallar. Hipercalcemia. Pero en la rigidez muscular está aumentado el metabolismo muscular. Hay una contracción. Si estás aumentando el metabolismo, tienes CO2 alto. Y como tienes CO2 alto, por tu aumento del metabolismo, por tu rigidez muscular generalizada. Entonces, ahí es donde estamos atorados. ¿Sobredosis anestésicos? No es definitivamente, porque no le estás dando mucho. Y estamos. Diagnóstico presuntivo de hipertermia maligna por anestésicos polares. Uso de sevoflurana y relajantes musculares. ¿Qué le hemos dado? Rocuron y sevo. Elevación rápida del CO2 y la temperatura. Rigidez muscular y taquicardia. Bien, ¿qué hacemos? Le quitamos el sebo, lo ventilamos al oxígeno, administramos antrolene, enfriamiento. Le metemos, literalmente lo tienes que bañar en hielo. Soporte hemodinámico, vasopresores, control de gases sanguíneos y monitorización de uso, obviamente. Si es que se sabe. Examen genético para ver la utilización de hemoglobina, interconsulta genética familiar por si acaso, registro de evento y advertencia en la ficha que o sea, lo que hemos dicho antes, que había que colocar siempre un registro, es importante. Lecciones del caso. Evaluación preoperatoria minuciosa, pero no tenía factores de riesgo. Diagnóstico intraoperatorio depende del monitoreo continuo. Regresamos a lo mismo anterior. Este evento demuestra la importancia de contar con un protocolo de emergencia. Listo, chicos. Preguntas. Una nomás quiero, solo una pregunta. No voy a aceptar más. Ya pues, no voy a aceptar más. Una sola pregunta.